Bien, entonces ahora vamos al webinario de hoy y vamos a preguntarnos respecto al profeta Amós. Amós, ¿quién eres? ¿Por qué preguntamos a Amós quién eres? Resulta que es el primer profeta, cronológicamente, profeta escritor. El primer profeta escritor pertenece a un grupo de 12 profetas que se llaman profetas menores porque su libro es un libro de menos contenido, vamos a decir, que los libros de Jeremías, Ezequías, Isaías. ¿Sí? Pero no por menos calidad. Simplemente así fue organizada la colección de los libros del Antiguo Testamento. Esa designación de profetas menores no se refiere de ninguna manera a su mensaje. Su mensaje es muy importante, o a solamente a la extensión de sus escritos. La segunda cosa es que el libro está escrito no solamente en verso, en ese lenguaje poético de los profetas. También hay partes de prosa. Y se piensa que primero que lo escribió o lo escribieron la gente que estaba alrededor de él, los jóvenes que lo admiraban, eran los escribas, los que escribieron las palabras del profeta. A lo mejor él mismo también. Vamos a ver que fue una persona muy educada. Para eso también estamos en ese webinario con ese tema. La diferencia es que el tipo de la profecía que aparece en el libro de Amós y está escrita es diferente de los profetas anteriores. Nosotros recordamos por ejemplo, a Samuel, Shmuel, a Eliyahu Hanaví, el profeta Eliyahu, Eliseo, al profeta Elisha. Ellos, Natán, el profeta que habló con David, ellos, su profecía era la parte más política. Estaban muy involucrados en la política, en las cuestiones de la guerra, muy cercanos al rey. Profetizaron principalmente contra la idolatría, rogaron obedecer al Dios, pero no escribieron libros, no hablaron en ese lenguaje poético que vemos en la profecía que se llama profecía clásica, y no lucharon tan fuertemente para la justicia social. El tema de la justicia social de Amós es muy importante y por supuesto que como seguimiento a este webinario vamos a tener otro en el cual hablaremos propiamente de sus profecías. ¿Qué más tenemos en el libro de Amós? Editores que editaron el libro después del tiempo de Amós. Así nos llegó el tiempo. Profecías que están divididas por temas, no por orden alfabético, no por orden de que él lo dijo. ¿Sí? Es muy importante. Y
al principio, nuestra tarea hoy se va a concentrar en leer versículos del libro de Amós y de otros, para ver quién era, qué sabemos de su vida, qué sabemos de su personalidad y de su estilo literario. Para nosotros es muy importante cuando estamos trabajando con profecía, entender ese estilo literario, algo distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Distinto a la prosa, distinto inclusive a lo que vimos en Salmos o en Proverbios. Entonces, empezamos con el primer versículo. Yo lo voy a leer y después para otros versículos pediré ayuda de ustedes también. Divrei Amos, asher haya banokdim מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. Nosotros ya conocemos la palabra davar de otros webinarios y por supuesto los que estudian con sus estudios. Davar es palabra. Entonces aquí están las palabras de Amós y nos dan como al principio de cada historia el lugar y tiempo para que nos ubiquemos en un lugar y en un tiempo. Entonces dicen que fue de la ciudad de Tecoa. La ciudad de Tecoa al sur del reino de Judá. Él nació y vivió en el reino de Judá. O ahí al sur de Jerusalén, esa ciudad. Más adelante a lo mejor llegaremos a leer algo que ustedes recordarán. La ciudad de Tecoa era conocida por la gente sabia que había ahí. Ahora nos interesa saber en qué tiempo, en tiempo de qué rey, porque en el libro de Reyes, en los libros de Reyes, se está siempre mencionando quién era en cada época el rey de Judá y el rey de Israel. Entonces tenemos, el rey de Judá era Uzía, este es Uzías, el rey de Judá, y el rey de Israel era Yarovam. Yarovam. Aquí es un Kamatzkatán para que los que saben, por eso aparece la O en el nombre en letras latinas. Y después nos dicen en qué tiempo. Ahora, ¿por qué es importante saber los nombres de los reyes para la historia personal de este libro? Y porque Amós no quedó en Yehudá, no profetizó ahí, sino fue al reino del norte, al reino de Israel, y precisamente es ahí donde desarrolló la mayoría de su actividad. ¿Sí? Ahora hay un dato muy importante, Dice, Shnatayim lifnei hara'ash. Shnatayim lifnei hara'ash, ra'ash es terremoto. La palabra ra'ash en hebreo bíblico describe un terremoto. Ahora, nosotros sabemos que en la época del rey Uzías, había un terremoto muy fuerte en esta zona.
Esto se sabe de la arqueología, por supuesto, y de otros estudios. Y por eso, por la fecha y por los nombres de los reyes, se concluye que el profeta Amós estaba activo entre 784 y 744 antes de la era común. Estos son los años, espero que lo pueden ver, 784 a 744 antes de la era común. Es importante porque sabemos que en esta época ambos reinos eran muy fuertes, muy poderosos. Solamente quiero mencionar un nombre si a alguien le interesa un poco la arqueología. Un arqueólogo famoso israelí, ya no está con nosotros, Yigael Yadin, en excavaciones en la ciudad de Hatzor. Voy a escribir los nombres. Yigael Yadin y la ciudad Hatzor. Ahí encontró evidencias de este terremoto y concuerde con la época de Uzía, el rey de Judá. No es que, o hay algunos que interpretan que Amós profetizó y mencionó cuando habló de algo que va a pasar como resultado de la falta de justicia social, va a ser ese terremoto. No hay evidencias muy directas, aparte del versículo 1 en el capítulo 9. Para los que les gusta anotar, Amós 9:1 se menciona la palabra Vayirashu, el verbo, pero no hay evidencia directa que esta palabra se refiere al terremoto. Pero ya estamos ubicados en el tiempo y nos falta una cosa más. Amós dice, aquí dice Haya Banokdim. Nokdim, con un análisis profundo de la palabra, Nokdim significa pastores. Pero hay una discusión entre los académicos, entre los sabios. Era pastor, un simple pastor, como en este dibujo antiguo que encontré acá, que ven acá. ¿Era un simple pastor como este o era dueño de ganado y vino de una familia más poderosa? No sabemos, no tenemos una evidencia directa. Que sí trabajaba y conocía ese campo del ganado, sí, sabemos. Nokdim, ¿por qué? Si a alguien le interesa. Está la palabra, el verbo nun kof daled, significa punto o mancha. Y esto es porque dicen que el ganado no tiene un solo color. Cada vaca, cada buey tiene como puntos, como manchas. Entonces esto es la mancha o el punto, y por eso Nokdim. Posiblemente. Seguimos. Veo en el chat que hay personas que no escuchan. Voy a poner un segundo más ese
esta instrucción para que vean, ayudar a alguien que necesita ayuda, para que ponga el yes. Yo sé que ustedes se ayudan uno al otro maravillosamente, a las personas que tienen más experiencia, y esto es importante. Bien, vamos a seguir. Aquí está el versículo de Reyes 2, donde habla del rey Jeroboam y nos explica o nos da el motivo por qué era importante para Amós ir al reino del norte y profetizar ahí y no quedarse en Judá, en su tierra. Entonces, ahora sí, como siempre, busco a alguien que quiera leer en hebreo. Hay que levantar la mano nada más, no escribirlo en el chat porque me va a costar más tiempo. Oscar, en hebreo. ¿No? Shalom. ¿Sí puedo? Shalom, Sí, shalom, Malca. Shalom, Malca. ¿Leo? Sí. Malach Yerobam ben Yoash, Melech Israel, Bishomron. Vayash Hara, Beine Adonai, Lo Sar, Mikol Hatorot, Yerobam, Benevat, Asher Hechti et Israel. Hu Heshiv et Gebul, Israel Milbo, Hamat Adiam Haraba. Muchas gracias. Gusto en tenerte aquí otra vez. Gracias. Entonces hablamos de dos Jeroboam, ¿sí? El primer rey de Israel, cuando el rey del Salomón, el Reino Unido, se partió, era Jeroboam ben Nevat. Y de él dicen que hizo pecar a Israel, Israel. Hizo pecar a Israel porque Jeroboam ben Nevat trajo la idolatría y construyó otros altares. Pero estamos hablando de otro Jeroboam, años después, Jeroboam ben Yoash, cuando ya reinaba en la ciudad capital de él era Shomrón, Samaria. Esto también es importante. Y el versículo tradicional es la expresión tradicional cuando se habla de los reyes, Vayas Hara bene Adonai, si hizo mal ante de los ojos del Señor, entonces es una información importante. Y hay de otros reyes se dice que volvió al Eterno y hizo todo lo que tenía que hacer según la ley de Moisés. Pero sí hay un dato muy importante, es del estatus de ese rey y de la riqueza o de la fuerza de su reino, porque él restauró los límites de Israel desde Hamat hasta el mar de Arabá. Entonces, por un lado hablan de su conducta, pero por otro lado son días de mucha riqueza y mucha fortaleza de la sociedad en el reino de Israel, pero por supuesto en una época así también hay mucha injusticia social. Va junto con la riqueza. Esto es para ubicarnos históricamente en un lugar, en tiempo, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué ocurre en la vida de este profeta, porque queremos saber más de él.
vuelvo, me menciono que hoy no leemos un capítulo o una profecía completa, sino vamos colectando versículos para ver qué podemos saber de Amós. Es una introducción. Y entonces, a ver si hay alguien más que quiere leer en hebreo. Y como siempre, alguien en hebreo y alguien en español, si hay voluntarios. Si no, leo yo, porque tenemos mucho que leer hoy. Vamos a ver. Está Surama. Surama, hebreo o español. Ya te paso el micrófono. Hebreo o español, Surama. Hebreo está bien, Marta. Shalom. Shalom, shalom, está muy bien. Sí, puedes leer. Muy bien. Ko irani behine Adonai nitzav al homat anach ubeyado anach bayomer Adonai Elai ma ata roe Amos Baomar anach bayomer Adonai hineni sham anach bekerev ami Israel lo osif od abor lo. Muchas gracias, Surama. Lees muy bien. Gracias. Entonces, muchas de las profecías empiezan con una visión que tiene el profeta. Y entonces vamos a ver esa visión porque fue una ocurrencia importante en la historia de este profeta. Estoy buscando a Joyola para que lea en hebreo. En español, ¿tienes el micrófono abierto? Ahí está. Sí, si quieres, por favor, puedes leer en español. Gracias, buenas noches a todos, profesora, buenas noches. Dice, me mostró también esto. El Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. El Señor entonces me preguntó, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No le toleraré más. Muchísimas gracias. Sí, perdón. Bien, entonces estamos leyendo 2 versículos para lo que va a venir después. Van a seguir los dos, Surama y Joyola, en el próximo versículo. Lo que es importante es, primero, si pensamos que es el primer profeta escritor, entonces estas palabras es como una fórmula. Koher Ani, me mostró. Siempre él veía algo, tenía una visión y Dios le preguntó, Ma ataro Amós. Eso pasa con muchos profetas. Tienen que interpretar la visión, primero lo que ven y segundo la interpretación y la explicación que simboliza esta visión. Y aquí, para hablar muy sencillo, hay una plomada que nos recuerda a las plomadas de la justicia, como tiene un juez. Entonces, es símbolo de justicia, símbolo de juicio, y se habla de utilizar esa plomada, esa justicia en el pueblo de Israel, y el verbo de no tolerar es avor. Avor es pasar, o sea, eso no va a pasar sin reacción. Lo que es importante también anotar aquí es que ahora está hablando no del rey, sino del pueblo.
a mí Israel. Habla la profecía en la forma, en su parte principal, habla del pueblo y no del rey personalmente. Hay aquí, por supuesto, la idea de el castigo por los que la transgresión y la justicia, o también el perdón, si advertidos ellos volverán al camino correcto. Seguimos otro versículo más, porque aquí vemos algo nuevo. Surama, si puedes leer otra vez en hebreo y Joyola en español. Muy bien. Benashamu Bamot Ishehak Umikdeshe Israel Yeherabu Ukam Bekamti al Bet Yarabam Sí. de Jareb. Muy bien. De Jareb. Sí. Muchas gracias, Joyola. Gracias. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Muchas gracias. Entonces aquí sí vemos una diferencia. Aquí sí se habla del pueblo, que esta vez se llama Israel también, pero también mencionan la descendencia, de donde Bamot Isaac, los altos de Isaac, el segundo patriarca. Escrito un poco diferente con sin y no con tzade, pero es Isaac. Pero lo más importante es lo que yo dejé en rojo. Esta vez también se amonesta y se amenaza a la casa de Jeroboam con castigo, con espada. Aquí el profeta habla directamente contra el rey. Lo que ven en el dibujo que ven aquí es un cuadro pintado en una Biblia del siglo XIV. Siglo XIV, este se supone es la figura del profeta que habla contra el rey y sus asesores. ¿Sí? Muy interesante el dibujo, por eso lo traje. Entonces, ¿qué es la profecía? La destrucción de Israel, de los santuarios, tiene un aire de exilio, a lo mejor. Bamá, Mizbeach son los lugares del altares donde ellos practicaron esos actos de idolatría. La pregunta ahora es, ¿qué pasó después? Porque ahora sí nos interesa saber, esta fue lo que leímos, fue la parte de las palabras del profeta, y ustedes escucharon el idioma del profeta con paralelismos. Ahora vamos a leer la parte de la historia, la parte de la prosa. Resulta que en la ciudad de Bet-El había un profeta que se llama Amatzia. Y él, Bet-El, en el reino de Israel. Bet-El es el lugar donde Jacob quedó cuando iba de Canaán hacia Harán. Entonces es casa del Señor Bet-El. Y por eso era uno de los templos muy importantes en el reino de Israel. Y el sacerdote Amatzia identificó en las palabras de Amós una intención contra el rey. A lo mejor algo que traición, y envió mensaje al rey y dice algo en su mensaje que repite igual o diferentemente las palabras del profeta. Lo leo yo. Vaishlach Amatzia Kohen Bet-El, El Yerovam Melech Israel.
esos son los personajes, primeras dos líneas acá. Lemor, Kashar aleja Amos. Esta palabra Kashar significa un acuerdo, una decisión de rebelión. Kashar aleja Amos bekerev bet Israel, lo tuchal haaretz lehachil et kol devarav. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Kijo amar Amos, bacherev yamut Yerovam. Amos dijo, Jerovam morirá a espada, y Israel galo yigle me'al admato. Israel saldrá al exilio, va a ser cautivo en otra tierra. No sabemos exactamente cómo este sacerdote lo interpretó de tal forma, no como palabras de un profeta, sino como algo que está directamente contra el rey, y por eso contesta, le dice a Matzia, este sacerdote inmediatamente da una orden y le dice, José lech brach, vidente vete, huye, o sea, lo echa del reino de Israel. El que profetiza mal sobre el reino y el rey no puede seguir en nuestro territorio. Le dice, lech el Eretz Yehuda, ve'echol sham lechem ve'sham tinave. Huye a la tierra de Judá como allá tu pan. O sea, ahí puedes ganarte la vida de profetizar. Bajando el estatus del profeta de Dios al estatus de una persona que dice cosas por dinero. Ve'sham tinave. Le dice, uvet el lo tosif od lehinave. No vengas más a profetizar en Betel. Ki mikdash melech hu. Es el santuario del rey. Uveit mamlacha hu. Y capital del reino. Cuando yo leo estas palabras, desde muy joven, me acuerdo de una poesía muy famosa que se llama José lech brach. Una corta información y después leeremos esta poesía. Chaim Nachman Bialik era un poeta y escritor muy famoso. Nació en Ucrania en 1873 y en una época vivió también en Israel, y su casa antigua todavía existe en la ciudad de Tel Aviv como biblioteca y museo. Pero él murió en Viena en el año 1934. Él fue un poeta muy importante, tenía mucha influencia en el desarrollo del idioma hebreo y lo denominaron el poeta nacional de Israel. Y Bialik, como otros poetas, podemos decir también profetas, Bialik relaciona, y como otros escritores hebreos, relaciona en su trabajo, siempre se está reflejando algún versículo, alguna situación bíblica. Y entonces él, a base de este versículo, José lech brach, cuando Amatzia le dice a Amos, vete de aquí, contesta con palabras de Jeremías, lo yivrach ish kamoni, haloch balat, limdani bekari. Y quiero pedir a alguien que lea en español la poesía. Yo sé que van a haber muchos que quieren. En español, Eduardo, ¿puedes leer, Eduardo? Quiero un momento, te paso el micrófono.
No. Un momento, ahora sí a lo mejor. Sí, Eduardo. A ver si te escuchamos bien para que leas la poesía. Es larga. No. Fausto. ¿Se escucha? Eduardo, sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, ahora voy a leer. sí. Sí, pero tienes que leer lentamente, son 3 láminas, ¿sí? Lentamente. Ok. Ve y huye. No huye un hombre como yo. He aprendido a andar lentamente con la lección de mis bueyes. Tampoco sabe hablar correctamente mi lengua, pues mis palabras caen como pesada hacha. Si mi fuerza se consume en vano, no es por mi falta. Ello es vuestro pecado, y aceptad, por tanto, vuestra parte de culpa. Como quiera que mi martillo no halló su yunque, he aquí que mi hacha se ejercita en un leño carcomido. No importa, cumpliré mi suerte. Las herramientas ataré a mi cintura, y a modo de jornalero, pero sin percibir el salario de mi jornada. Regresaré en calma del mismo modo que salí a la tarea. Volveré a mi morada, de nuevo contemplaré mis valles. Estableceré una alianza con los árboles del bosque. En cuanto a vosotros, simple desecho y polilla. Mañana os aventará en masa la tempestad. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Por supuesto, el poeta habla de su época, de su tiempo, pero utiliza las imágenes y el lenguaje. Cuando uno no lee en hebreo, resulta como el lenguaje del profeta Amós. Abajo pueden ver la traducción, la editorial en Argentina, donde sacaron todo el libro de las obras de Bialik. Bien, entonces ahora es la respuesta de Amós a Amatzia, al sacerdote, y él dice así: Vayan Amós, y él contesta, Vayomer el Amatzia, Lo navi anochi, no soy profeta, velo ben navi anochi, ni soy hijo de profeta, ki bokerani uboles shikmin, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Vaikajeni Adonai meachorei hatzon, y el Señor me tomó de detrás del ganado, Vayomer elai Adonai, y me dijo, Lech hinave el ami Israel. Eso está en el capítulo 7. Entonces, ¿qué quiere decir Amós aquí? Yo no soy un profeta, hijo de profeta, o sea, no soy profesional. Esa no es profesión. Mi trabajo es con el ganado. Sea como dueño, como dicen algunos académicos, sea como simple pastor, pero él dice, yo crío al ganado y voy a hablar con el rey y profetizar porque fue la orden de Dios. Una cosa aprendemos, no pertenece a esos grupos de profetas que conocemos en la historia, en la prosa bíblica, de grupos de profetas que estaban haciendo algún trabajo de profetizar con unas magias y recibieron por eso regalos, dinero, etcétera. Él dice, yo no soy, no es mi profesión, es palabra verdadera del Señor que me vino y hago mi diligencia porque Él me envió. Eso es importante.
Pero nosotros sabemos, ahora vamos a verlo juntos, las evidencias que encontramos en ese libro, el lenguaje y otras cosas nos muestran que no fue un simple pastor, que tiene conocimientos, sabiduría, estudios, que conoce las épocas históricas anteriores de su pueblo, que conoce el lenguaje de la literatura, de sabiduría, de poesía, y que todo esto lo podemos encontrar en pistas que hay en sus profecías. Entonces así aprenderemos más respecto a Amós. Primero les muestro este cuadro. Fórmulas literarias de profecía que utiliza Amós, y si vamos a leer profecías de él o de otros profetas, ustedes los van a encontrar. כה אמר Adonai, que es algo muy sencillo, así dice el Señor. Neum Adonai, dice el Señor, declara el Señor. La palabra Shim'u, que es un imperativo, escuchad. Bayom Ha'u, en aquel día, cuando habla del futuro. Un grito muy típico de los profetas era hoy. Hay profecías completas que se llaman las profecías del hoy o traducidas al ay, que empiezan con esas palabras. Y después está Neum Adonai Elohei Atzvaot, dice el Señor, el Dios de los ejércitos. O Ko Hirani Adonai Elohim, así me mostró Dios el Señor. Yom Adonai, el día del Señor. Para los que ven bien lo que vemos aquí, las dos formas diferentes de la palabra del tetragrama, ¿lo ven? Aquí tenemos el nombre de Dios como estamos acostumbrados de ver con las vocales de la palabra Adonai, con el kamatz, y aquí yo leí Elohim en lugar de Adonai, porque está escrito Adonai, y debajo de la Vav hay un Shirik, significa que así de esta forma leemos Elohim. Es algo que se estudia a fondo en los cursos, por ejemplo. Todas esas expresiones son expresiones típicas que encontramos en la profecía de Amós. ¿Y qué más? Hablé hace un segundo del contacto que tiene o no tiene con otros profetas. En este versículo, él menciona a los profetas en forma muy positiva, ¿sí? Muy positiva, habla de profetas y sí explica por qué el profeta decide hablar, a pesar de todo lo que pasa. Otra vez estoy buscando dos personas, hebreo y español. Rubén, hebreo, español. Yo abro micrófono. Español. Español, muy bien. Puedes cerrar el micrófono porque me escucho en eco y lo abras para leer nada más. Gracias. Y ahora alguien en hebreo. Nada más los que quieren leer en hebreo, quédense con la mano arriba. Está Oscar, que ya leyó. A ver, Oscar, si encuentro alguien más. Y si no lo lees tú en hebreo, bien. Oscar, ¿quieres leer en hebreo? Abra micrófono. Adelante. כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו על עבדיו, הנביאים אריה שד, מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר מי לא ינבא. Gracias. Y español. Por cuanto el Eterno nada hará nada, sin revelarlo a sus siervos los profetas. Rugió el león.
¿quién no temerá? Habló el Eterno. ¿Quién podrá dejar de profetizar? Muchas gracias. Entonces, aquí sí, Amós dice que está en relación, conoce a los otros profetas y son un grupo muy pequeño, muy especial, el grupo de personas que Dios habla con él y ellos inmediatamente profetizan la palabra de Dios. Seguimos. En este versículo primero leemos y después ustedes me van a decir qué vemos aquí de la historia que ustedes conocen, la historia bíblica. Vamos a ver varios versículos de historia bíblica y ver que Amós conocía muy bien la historia. O sea, la historia que en los días de él ya empezaron a poner en escrito, en manuscritos, en rollos, en pergamino, en cuero, la historia del pueblo desde los tiempos de la creación y todo lo que nosotros conocemos del Pentateuco. Los escribas reales ya estaban escribiendo la historia de los reyes. Entonces, Oscar, ¿quieres leer por favor en hebreo y después Rubén en español? Y vamos a ver si ustedes, por supuesto, identificarán de qué se habla. Sí. הפכתי בכם כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ותהיו כאוד מוצל משורפה, ולא שבתם עדי נאום אדוני. Gracias. Español. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el detalle que conoce Amós tan como nosotros conocemos? La historia de... Ahora sí. Sí. Saben, en la próxima vez que yo hago esa pregunta, pueden algunos abrir micrófonos y hablar. Los que tienen micrófonos activos, simplemente decir la respuesta. Lo que vemos aquí también es una pintura antigua que debe ser de los años del siglo XV, algo así, cómo se imaginaban el desastre de Sodoma y Gomorra, de Sodom y Amora. Entonces, él trae en sus profecías ejemplos de la historia del pueblo. Él conoce esa historia. Otro ejemplo, estoy buscando si hay otras personas que quieren leer, si no, Gabriel. Gabriel, tú lees en español, ¿verdad? Gabriel, en español. No te escucho. Lo siento, Gabriel, no te puedo escuchar. Marta. Jorge, ¿en qué idioma, Jorge? Marta. Jorge Correa, ¿en qué idioma? En español. Español, muy bien. También 2 láminas, más o menos. Vemos si hay alguien para hebreo acá. Rebeca, ¿sí? Gabriel, Sí, más adelante, okay. más adelante, ahora va a leer Jorge, pero mantén el micrófono cerrado. Rebeca, ¿en hebreo o en español? Sí, Rebeca, hebreo o español. No escucho a Rebeca. Susana, Valentina y Vilma, si es en hebreo, siguen con la mano arriba, ¿sí? Susana, en hebreo.
Valentina en hebreo. Valentina. Envié contra Vilma. vosotros mortandad, tal como en Egipto. Bien, vamos a, vamos a cerrar todos los micrófonos ahora, todos los micrófonos. Yo voy a leer en hebreo y hay una persona que me va a ayudar en español. Y ustedes piensan, por supuesto, en qué escena histórica estamos hablando. שילחתי בכם דבר בדרך מצרים, הרגתי בחרב בחוריכם, עם שבי סוסיכם, אבעלה באש מחניכם ובאפכם, ולא שבתם עדיי נאום אדוני. español. Creo que es Jorge, tú ibas a leer, sí, adelante. Sí, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, vuestros caballos fueron capturados. Hice subir alrededor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os olvidasteis a mí, dice el Señor. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la parte de la historia que menciona aquí el profeta? ¿Alguien que sabe puede abrir el micrófono y decir qué época, sin que yo le abro, los que tienen el micrófono activo, cuál es el acontecimiento histórico del cual habla el profeta? ¿Sí? ¿Cuál es el acontecimiento histórico? Cuando sale el pueblo de Egipto. Sí, y cuando sale de Egipto, ¿y qué es la palabra deber? Una de las la peste de las plagas, una de las plagas. Se hace algo como una oración de 3 partes, algo típico de la profecía, y menciona una plaga, menciona el camino de Egipto, la salida de Egipto. Vamos a ver otra escena. Y estábamos yendo como en orden cronológico, ¿verdad? Y aquí está la mención directa, 2 menciones de salida de Egipto y los 40 años en el desierto. ¿Por qué los 40 años en el desierto? Porque fueron años de educación, fueron años de recibir la ley y estudiar y aprender cómo comportarse, cómo hay que vivir cuando estén en su tierra como una sociedad organizada. Hay alguien que pregunta por la palabra Edor, Osh, Edor, es como fuego, ¿sí? Fuego. Bien, dice así, ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת את ארץ האמורי. A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, os conduje por el desierto 40 años para que tomaréis posesión de la tierra del Amoré. Y acá dice, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל. Es una pregunta. הזבחים ומנחה me ofrecieron sacrificios, ofrendas en el desierto. El primer versículo se refiere otra vez a algo que el Eterno ha hecho para su pueblo. Los llevó los guió, los sacó de Egipto y los guió en el desierto. Guiar en el desierto 40 años
no es mostrarles el camino físicamente, es mostrarles el camino de cómo tienen que comportarse. Y ellos no hacen esto. Y aquí en el versículo 25 del capítulo 5, aquí es una pregunta. ¿Acaso yo pedí tantos sacrificios cuando estuvieron en el desierto? Nosotros conocemos las palabras de los profetas en general y sabemos que ellos siempre dicen los sacrificios son menos importantes, más importante es la justicia social. Inclusive hay un verbo que utiliza Amós, este verbo que está utilizado en el libro de Éxodo. Es algo que les muestro para que ustedes entiendan cómo se hace la investigación bíblica, el estudio profundo, académico, buscando evidencias. Por ejemplo, en Éxodo 32 está mencionado este verbo, dice, Uveyom pokdi ufakadeti alehem chatatam, tiene que ver con el pecado del becerro de oro. Y el mismo verbo está mencionado en el libro de Amós. Podemos decir, muchísimos años después, pero nos muestra algo. Primero, que Amós tiene esos conocimientos de la historia de su pueblo y recuerda de memoria esas palabras y la relación que de la cual ya hemos hablado varias veces. Cuando una palabra está mencionada en cierto texto bíblico y no es una palabra muy común y la volvemos a ver en otro texto, si tenemos los estudios, los conocimientos, entonces hacemos la relación y decimos, Amós está comparando a la forma que se comporta el reino del norte, lo está comparando con el comportamiento del pueblo cuando hicieron un becerro de oro y hicieron un culto al ídolo. Aquí también estamos comparando palabras del profeta al lenguaje de la ley. Hay ejemplos en otros libros, no solamente en Éxodo, en Levítico, que es un libro de leyes, en Números, ejemplo que Amós se relaciona con estos textos, con esta lectura tradicional y tiene conocimiento de ese lenguaje. Ha pasado una hora, no hemos terminado, por supuesto, pero quisiera, me imagino que ustedes tienen comentarios. Vamos a hablar en la próxima semana de una de las profecías de Amós. Hoy estamos hablando de él, de su persona. Si tienen comentarios, con mucho gusto. Vamos a empezar ahora con comentarios. Los otros, por favor, bajen la mano. Sí, Valentín. Valentín. Sí, ¿me sí, escucha? sí, te escucho. Ok. Me gustaría ver esa parte, esa comparación que existe aquí Sí, con Levítico y Números, si me puede explicar un poco. sí. Ya que Amós habla de ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar publicar ofrendas voluntarias. Aquí no entiendo bien, porque pan leudado, el Señor prohibía que hubiese pan leudado en el sacrificio, precisamente. Entonces, Amós está hablando, pienso que debe ser precisamente el pecado de Israel, pero me gustaría saber qué realmente está tratando de decir el profeta aquí.
la palabra Hametz acá no se refiere a lo que es Hametz en Pesach, en la Pascua. Sí se refiere a pan leudado porque es de más calidad que un pan que no leudado, que es prácticamente como agua y harina. Lo que él dice, ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que suelen hacer? Ofrecer sacrificios, dar ofrendas, regalos en los altares, y lo hacen con público proclamando, y piensan que con esto pueden borrar los pecados. Él utiliza los mismos términos que están del sacrificio de gracias, Todá, y de Nedavá, que es algo que uno da para ayudar a otra persona, da de su bondad a otro. Él utiliza, tengo que hacer mute a todos, por favor, perdón. Él dice, el profeta, todo lo que está escrito en Levítico y en Números, lo que hacen ustedes son estas cosas en una forma exagerada, y piensan que si ofrecen todos estos sacrificios, el Señor estará satisfecho. Y esto no es el camino. Hay que entender que en los libros del Pentateuco, cuando se habla de los sacrificios, es una parte ritual, pero esa parte ritual está acompañada por muchas leyes de justicia social. Resulta que en el reino de Israel, y sabemos que también en el reino de Judá, muchos pensaron en ciertas épocas, ese fue lo que era la costumbre, ofrecer los sacrificios por fuera, cumplir con los sacrificios, pero no cumplir con la parte de la justicia social. Y lo que Amos quiere decir aquí, que esto no es suficiente, que esto, además proclamarlo, hacerlo público, todavía es menos significativo. Eso no es lo que el Señor quiere. La interpretación que todo lo que hay que hacer para satisfacer a un Dios es ofrecerle sacrificios es un concepto idólatra. El Dios de Israel no quiere sacrificios, quiere justicia social, justicia en general, benevolencia. Y entonces, esto, según Amos, él lo dice está enojado y a lo mejor a veces un poco cínico también. Seguimos con otras preguntas. Muchas gracias. De nada. Solamente si puedes mantener micrófono cerrado. Fernanda. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Marta, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Ay, gracias, Malca. Mira, gracias por la bienvenida. Yo estaba considerando que una de las mejores ofrendas que se le puede dar al Señor es la obediencia, porque cuando obedece una persona y muestra esa obediencia sin proclamarla, simplemente que la gente lo vea, es el mejor ofrecimiento que se le puede dar a Dios. Primero que nada, la obediencia, precisamente porque la obediencia muestra la luz a las naciones. La obediencia muestra que el Señor te ha convencido y vive contigo y tú le estás obedeciendo. Entonces, esto es mucho más profundo dentro de cada ser humano. Muchas gracias por tu aporte. Cierra el micrófono, ya tú lo sabes hacer. Y ahora,
Dialan Rodríguez. Sí, Hola, hola, ¿qué tal? bien, bendiciones. Desde Costa Rica, ¿cómo está? Muy bienvenida. ¿Y Gracias. tienes que, quieres decir algo o simplemente Mira, decirnos, sí? no, aquí escuchando. Escuchando. Entonces, sí, muchas gracias. Baja la mano entonces. Vamos a ver si hay algo más de comentarios. Eduardo, Sí, ¿tienes? Sí, te escucho, Eduardo. que más que todo es retornando a la parte donde Israel iba a entrar a la tierra prometida y camina 40 años. Tengo entendido de que la historia cuenta de que ellos los hicieron caminar en círculo para que muriesen absolutamente por su rebelión, por su soberbia, los más viejos, prácticamente de 20 años para arriba, y dejaron solamente los jóvenes con Josué, ¿es cierto? Sí, pero la interpretación no es tan sencilla. Primero, 40 años es un número simbólico, un número que llamamos número tipológico de una época completa o una generación. Cuando salieron de Egipto, después de 430 años de esclavitud, eran un pueblo que guardó en la memoria su descendencia desde los 3 patriarcas, y el idioma que hablaban tenían los nombres hebreos y reconocían el nombre del Dios de sus patriarcas, de sus padres antiguos, pero no era un pueblo de esclavos con espíritu de esclavitud. Entonces había que educarlos en la libertad y prepararlos para, uno, luchar cuando entran a la tierra, porque la tierra no fue ofrecida como regalo, había pueblos que habitaban ahí, y segundo, para tener después organizar una sociedad. Y les costó, pasaron muchos años hasta que empezó, la sociedad estaba organizada como un reino, por ejemplo. Eran tribus, rivalidad entre tribus, había que educarlos. Esa educación es la ley que Moisés les dio. Y los 40 años es que iban de un campamento a otro y estudiaban la Torá, estudiaban las enseñanzas de Moisés. Él lo pasó a los sabios, a los viejos sabios, y ellos lo pasaron al pueblo. Y mientras tanto, por supuesto, la generación de los que salieron originalmente de Egipto, la gran mayoría murieron, algunos sí quedaron, no todos, pero en forma general pensamos que no han vivido porque era muy duro ese camino en el desierto. Y los que se educaron con ese espíritu de la ley de Moisés y con la dureza de la vida en el desierto, fueron los que Moisés entregó a Josué, a Joshua, para que entren a la tierra. Ok, muchas gracias. De nada. Cierra el micrófono, por favor. Edwin. Sí, Edwin. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? De algo que he leído por acá, en la misión profética, digamos, el centro de su predicación hay implacable crítica de la sociedad israelita, especialmente por los pecados que atentan contra la justicia social, como bien decías tú. Y sus denuncias se dirigen sobre todo contra los que se enriquecen mediante la violencia y la explotación de los más débiles. Eso me parece que habla mucho de su personalidad. ¿Sí? Solamente. Bueno, muchas gracias por tu participación, y vamos a seguir leyendo un poco más y aprendiendo de sus palabras sobre la persona que es Amós. Entonces, cuando él habla en idioma
de profecía, muchas veces encontramos versículos muy parecidos a la literatura de la sabiduría y a los salmos. Aquí está el versículo de Samuel 2:14, que habla de la ciudad de Tecoa, de donde vino Amós. Joab de ahí trajo una mujer sabia de Tecoa que hablaba con el rey David, si ustedes se acuerdan de la historia, si no la leen. Y ahí, en el mismo lugar, esta mujer habla en forma lírica, habla como en Salmos, por ejemplo, como en Proverbios, dice, Kimot namut v'chamaim anigarim arza asher lo yasfu. Y es un paralelismo, es un estilo de la poesía bíblica. Todos de cierto morimos y somos como agua derramada en tierra, que no puede volver a recogerse. Este tipo de lenguaje también lo encontramos en el libro de Proverbios. Por ejemplo, las preguntas. Hayachte ish esh becheiko uvgadav lo tisarafna. ¿Podrá el hombre fuego en su seno sin que arden sus vestidos? Otro. Im yahalech ish al hagechalim veraglav lo tichavena. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se queden sus pies? Ya leímos ejemplos de literatura de sabiduría. Vamos a ver lo que dice Amós. Ejemplos del capítulo 3 de Amós. No hablamos ahora no vamos a analizar a fondo lo que dice. Solamente ahora a comparar este estilo con el estilo de Proverbios que acabamos de leer. Entonces, por ahí habían Gabriel, tú vas a leer en español, ¿sí, Gabriel? Malca. ¿Sí? Gabriel, abrí tu micrófono 2 veces, no me contestas. ¿Hay alguien que quiere leer en español? Porque Gabriel no me contesta. Sí, Gabriel. ¿Ya me escuchas? Okay. Sí, ya te escucho. ¿Puedes leer en español? Shalom. Yo voy a leer cada parte en hebreo y tú lees en español. Yo te iba a hacer ahora un par de comentarios. ¿Lo dejo para adelante. el final? ¿O? No, ¿Sí? ahora. ¿Una vez? Okay, sí. Perfecto. Gracias. Mira, lo primero que quería, que había observado allí en el libro de Amós, es que en Amós 4:11 Dios hace como una especie de comparación muy interesante de la manera como el Señor sacó a Lot de Sodoma, también iba a sacar a Israel de un juicio, de una destrucción. Entonces me parece muy interesante ese cuadro comparativo que hace Dios en ese pasaje. Y lo segundo, tú reseñabas que en capítulo 13, el versículo 14, la palabra que es utilizada allí del hebreo es la misma, de la rebelión que tuvo el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí con el becerro de oro, ¿cierto? Sí. Y yo creo que se debe porque en Primera de Reyes capítulo 12, en el versículo 28 y 29 dice que en Betel ubicaron un becerro de oro en el tiempo de Jeroboam, ¿cierto? Sí, sí. Tiene el mismo pecado, ¿no? Sí, es el mismo. Por eso lo relaciona. Lo que ellos hicieron en tiempos de Jeroboam y lo que hicieron en el desierto. Sí. Porque es el mismo pecado, ¿no? La misma adoración, el mismo becerro de oro. Sí, a eso se refiere. Eso muestra, lo que yo quería mostrar, por supuesto, es el conocimiento amplio que teníamos, porque cuando uno dice soy pastor, inmediatamente o por equivocación podemos pensar hay un hombre de campo que sabe, que conoce. No, era un erudito. Sabía muchísimo, tenía conocimientos, por eso ese idioma bonito y esa forma que él habla. Y toda la cultura que tiene, que la refleja en sus palabras.
Okay. Muchas gracias Bien, por eso. Excelentes comentarios, muchas gracias. Ahora yo leo en hebreo porque son preguntas. Cuando ustedes ven esta letra G, esa se llama la G interrogativa. Estudiamos en los cursos respecto a la G interrogativa. Es como un señal de interrogativo al revés en español, o la palabra im. Entonces dice así: Haishag Arye Bayar Veteref Einyo, Haiten Kefir Kolo Mimeontanato Bilti Im Lachad, Hatipol Tzipor Al Pach Haaretz Umokesh Einla, Hayale Pach Min Haadama ולחוד לא ילכוד, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה. Gabriel. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Muchas gracias por todo. Y entonces vamos a otra muestra analizando el estilo. Esto es algo que seguramente conocen, el uso de los números en la poesía. Es algo que se reconoce también de la literatura cananea y era un estilo muy común en aquellos días. Entonces, en esta profecía y otras de Amós, cuando habla primero de los pueblos, de los arameos, de los filisteos, de Moab, de Amón, de Asiria, de Damasco, utiliza esa fórmula de 3 y 4. 3 y 4. Fórmulas así conocidas también en la literatura de la sabiduría. Dice, al shlosha pish'ei Damesek ve'al arba'a lo ashivenu. Por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo. Nosotros podemos ver, por ejemplo de la literatura de la sabiduría, es el libro de Job. El libro de Job es muy interesante por las ideas, pero también porque el estilo es estilo de la literatura poética y de sabiduría junto. Aquí hay Beshesh tzarot yatzilecha ubesheva lo yiga becha ra. Esto es equivocación. Así que quiero pedirle a alguien que lea en Job 5:19. Job 5:19. ¿Hay alguien que puede leer en Job 5:19? Vamos a ver. Hay que levantar la mano porque sí, Susana. Adelante, Susana. Susana, ¿tienes Job 5:19? Job 5:19. Sí. Acá lo tengo. Léelo, por favor. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. Muchas gracias, Susana. Me ayudaste muchísimo. El famoso sabio Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, del cual estudiamos en un webinario, dice que los números, según su opinión, los números mencionados acá o mencionados
acá en Amós no son números solamente para el estilo poético, el estilo literario, sino que estos números tienen significado real. Eso es lo que él dice. Tiene significado histórico. Él dice que 3 y 4, o aquí 6 más 1, el número total es 7. El número 7 es también un número que llamamos número tipológico. Ustedes conocen cuántas veces aparece el número 7 en los escritos de la Biblia. Entonces, cuando leemos esto con los números, les tenemos que apreciar que Amós no lo inventó, pero que está utilizando ciertas fórmulas, podemos decir, que cuando la gente lo escucha, entonces entiende mucho más de lo que a lo mejor entendimos nosotros hoy día. Aquí tenemos parte de profecía de Amós en capítulo 4, donde parece mucho a himnos y salmos. No sé si tenemos tiempo para leer todo, sí, a lo mejor. Entonces, esto es Amós, y fíjense en lo que dice. Lean ustedes en español, yo lo leo en hebreo, para después mostrarles las palabras en otros textos bíblicos. Ki hinei yotzer harim uvore ruach, umagid leadam masecho, ose shachar eifa, ודורך על ברומתי ארץ, Adonai Elohei Tzvaot Shemo. Habla de la grandeza del Señor. Y encontramos otro versículo en el capítulo 5. Ose chima uchsil ve'ofech laboker tzal mavet, ve'yom laila hesheshich, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, אדוני שמו. המבליג שוד על עז ושוד על מבצר, יבוא. Y ahora, no voy a seguir porque quiero llegar a versículos de Job, y estos sí son los versículos correctos, del Job 9, donde dice palabras muy parecidas. Si ustedes han leído antes en español, lo pueden detectar acá. המעתיק הרים ולא ידעו, אשר הפכם באפו, המרגיז ארץ במקומה ועמודיה יתפלצון, האומר לחרס ולא יזרח, ובעד כוכבים יחתום, etc. O sea, el idioma o el estilo literario se parece muchísimo. Y vuelvo al primer versículo. Empezamos con el primer versículo. Amós es un profeta, Amós es un poeta. Amós es un poeta. Y entonces trae nuevo espíritu a la profecía. Dice en un versículo muchísimo, utiliza imágenes de la vida de los animales. Se ve que él estaba ocupado, se ocupó del ganado, pero sabemos también que tenía muchísimos conocimientos de la historia, de la ley, de la sabiduría del pueblo, de toda la literatura que se acumuló. Y entonces, aquí dice, el primer versículo nos cuenta, y así empezamos la historia. ¿Quién era? ¿En qué época profetizó? Y el segundo versículo que nos muestra la característica de estos profetas. Cuando Dios le habla, ellos inmediatamente contestan con su aceptación, dejan todo
y van a servir al Señor. Y aquí en el versículo 2 ya está la profecía sobre Sion y Jerusalén, o sea, no solamente el reino del norte, también habla un poco del reino de Judá. Con esto cerramos el tema de la introducción. La próxima semana sí vamos a concentrarnos, ustedes verán el tema en nuestra página en internet, nos vamos a concentrar en una de las profecías y hablar más de la parte de la justicia social, que es muy, muy importante para nosotros, la idea principal de Amós. Quiero también, antes de darles las palabras, porque no todos estaban, mostrar la lámina que habla del seminario de los manuscritos del Mar Muerto. Es un seminario que tiene costo, no sé detalles administrativos, pero lo voy a dictar a partir del 12 y 13 de noviembre, una vez a la semana para Europa, otra vez a la semana para América Latina, con horarios diferentes. Los detalles y los otros datos de la inscripción, etcétera, ustedes pueden conseguir con el servicio, el departamento de servicio o de ventas de eTeacher. Si les interesa, son 3 semanas en las cuales cada vez nos reunimos una vez y hablamos de muchísimos temas de los manuscritos del Mar Muerto. Y creo que llegó el momento de despedirnos. Siempre nos despedimos con Shabbat Shalom. Así que si hay alguien hay personas que quieren, pueden abrir micrófonos, pero antes veo que a Fausto con la mano arriba. ¿Querías agregar algo, Fausto, antes de despedirnos? ¿Sí? Solamente saludarte, Malca. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Entonces vamos a decir Shabbat Shalom como siempre, hasta el próximo webinario, y Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Qué bueno. Hasta luego, gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ¿Están pasando micrófonos de uno al otro para decir Shabbat Shalom? Qué lindo. Lehitraot. Lehitraot. Toda Rabba Malka. Bevakasha, bienvenidos. Shabbat Shalom desde República Dominicana. Desde Cuernavaca, México. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Qué lindo. ¿Hay venezolanos por ahí como en los otros webinarios? ¿Les ha dado para los últimos comentarios? Le digo, no, Malca, nada más, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Empieza a reír y dice, ay, ok, muchas gracias. Gracias. Shalom leitraot. Shalom leitraot.